Los testimonios sobre los repertorios de violencia trazan un registro del sufrimiento vivido. Madres, padres, personas mayores, niñas, niños y jóvenes que viven estos eventos y sufren la pérdida y o desaparición de seres queridos, muchas veces torturados ante sus ojos. Los padecen con un sufrimiento profundo y responden de maneras diversas ante el terror. La lista de víctimas de la masacre de Trujillo, 1987-1994, departamento del Valle del Cauca, incluye 10 personas víctimas que murieron por pena moral, debido a la desaparición, tortura y asesinato de sus seres queridos. Todas ellas están reconocidas en el Parque Monumento de Trujillo, que honra la memoria de las víctimas de la masacre. Recordad los relatos de los sobrevivientes. Me tocó ver al papá de los Vargas, 12 banistas torturados, desaparecidos en 1990, sentado en una banca del parque en la que queda al frente de la alcaldía. Le preguntaban, ¿y usted qué hace aquí, sentado todo el día? Mire que va a llover, que está haciendo frío, ya está de noche, estoy esperando a mis hijos. Siento que en cualquier momento van a llegar. Así murió de pena moral y se pasó muchos días, mañanas, tarde y noche. Eso destruye al que lo está viendo como al que lo está escuchando. El padre de los Vargas llevaba al parque el profundo dolor que sentía para hacer visible su empeño por saber de sus hijos y dar a conocer su determinación de no suspender el duelo o llevárselo a casa. Al sentarse frente a la alcaldía y hacer pública su espera y sufrimiento, él se convirtió en un cuerpo público de dolor. La imagen de este hombre, sentado día tras día en el parque, quedó en el recuerdo de la comunidad trujillense como testimonio de sufrimiento y de la perseverancia en la espera del retorno de sus hijos vivos. Que estamos aquí viendo a mi mamá, que estamos con sus pollos y sus gallinas. Ella quedó así, ya ella no habla. Ella me decía cuando estaba consciente, el año antepasado, antes de la caída. Ella no habló más después de la caída, pero cuando ella caminaba, ella me decía, ¿qué hacemos en casa ajena? Ella misma me decía, y eso que ella estaba en la casa de su nieta, pero ella decía, esta no es mi casa, ¿dónde están mis pollos? ¿Dónde están mis chivos? ¿Dónde están mis burros? A mí me da una cosa cada vez que ella decía así, que dónde estaban sus animales, que dónde estaban sus tortumitas. Ella murió hablando de sus chivos y de sus gallinas. Aún así, ella a veces hablaba. El año pasado les decía a los muchachos, oye, oye, anda a buscar los chivos tú eres. Las memorias del sufrimiento vivido por ciertas personas, como una pena profunda que atormenta su cotidianidad y que se expresa en el cuerpo enfermándolo, ilustran los modos en que los testigos evocan la violencia y construyen una imagen compleja de las víctimas que reconocen sus expresiones emocionales, juicios morales, las huellas físicas en el cuerpo y una manera específica de relacionarse con el mundo. El desplazamiento forzado y la pérdida de viviendas, animales, modos de vida y territorios se registran también como memorias del dolor, tal como lo evoca una de las hijas de María Antonia Fince. Esta anciana mujer guayú fue testigo directo de cómo los paramilitares se llevaron a su hija Margot para asesinarla. María Antonia, como el resto de su comunidad, tuvo que desplazarse a raíz de la masacre del 18 de abril del 2004. El relato inicial de la masacre del Tigre también documenta una topografía de la muerte. Se trata de hombres de mediana edad dejados en dos extremos del pueblo, en medio de la calle, ubicados en forma de círculo boca abajo, con la cabeza hacia dentro del círculo, con disparos en la cabeza. La ubicación de los cuerpos de las víctimas en la vida del pueblo manifiesta una gran carga comunicativa por parte de los victimarios, quienes los ubicaron estratégicamente en los dos extremos del pueblo para demacrar su poderío. Las personas sobrevivientes evocan la topografía para enfatizar la crueldad de los victimarios, precisar lo que pasó y reconstruir el entorno familiar del pueblo, que fue transformado en escenario de muerte y desolación. Así como se castiga el cuerpo y se le tortura, los relatos resignan el modo en que incluso el territorio del pueblo es violentado con las atrocidades de los victimarios. Uno de los testigos de la masacre de El Salado, departamento de Bolívar, ocurrida en febrero del año 2000, recuerda la cancha donde ocurrieron la mayoría de torturas, delitos y asesinatos, también desde el énfasis narrativo. Bueno, vea, en la cancha nos dijeron los hombres a un lado y las mujeres a un lado, y nos tiraron boca abajo ahí.
De ahí enseguida apartaron a un muchacho, le dijeron, usted se queda aquí con nosotros porque usted se nos escapó de Zambrano, pero de esta no se va a escapar, le decían a ellos. A él fue el primero que mataron en la cancha, le pusieron una bolsa en la cabeza y le mocharon una oreja primero, y después esto se lo pelearon con Espino. Lo acostaron y le ponían la bolsa en la cabeza. Él gritaba que no lo mataran, que le pegaban por la barriga, patadas, puños, por la cara. Toda la cara se le partieron primero y nos decían, miren para que aprendan, para que, para que vean lo que les va a pasar a ustedes, así que empiecen a hablar. Decían ellos. Entonces, nosotros le decíamos, qué vamos a hablar si nosotros no sabemos nada? Ya después que lo tiraron en la cancha, si lo mataron, le dispararon. Entre el año 2008 y 2012, la GMH, Grupo de Memoria Histórica, recopiló cientos de testimonios sobre diversos eventos del conflicto armado en Colombia, memorias de quienes han sido testigos y víctimas sobrevivientes de los hechos de violencia, describiendo sucesos, entornos que permiten caracterizar las acciones violentas. Un relato claro sería la masacre de Trujillo, la cual ocurrió en los años 1987 y 1994 en el departamento del Valle del Cauca, el cual incluye a 10 personas víctimas que murieron por pena moral debido a la desaparición, tortura y asesinato de sus seres queridos. Todas aquellas están reconocidas en el Parque Monumento de Trujillo, que honra la memoria de las víctimas y recordadas en los relatos de los sobrevivientes. Otro caso sería el desplazamiento forzado y la pérdida de viviendas, animales, modos de vida y territorios que se registran, también como memorias de dolor. La memoria del sufrimiento reconstruye los rostros y los cuerpos doloridos de quienes sobrevivieron, así como el padecimiento de otros frente a los trágicos acontecimientos. Y a su vez, las memorias remarcan los enormes pero infructuosos esfuerzos de estos testigos por rescatar a los heridos, intentos que se ven obstaculizados por los combatientes indiferentes a las necesidades de ayudas humanitarias y a las acciones solidarias. Vemos que viene un viejito con un muchacho, un jovencito por ahí de 15 años, en una chalupita, bote pequeño. El viejito lloraba así agachado y el muchacho lloraba y decía, los mataron a todos. El pelao era como si tuviera el cuerpo en la tierra y el alma en otra parte, porque tenía la mirada perdida, como no sé a dónde. Ahí fue cuando dijeron que había tirado una pipeta en la iglesia y nos cogimos la cabeza y nos pusimos a llorar. Entonces empezaron a llegar botecitos con más gente que venía como más despierta y nos decían que buscáramos la manera de que paren esos combates para sacar los heridos. La gente de acá se fue a recoger esos heridos, pero al momento otra vez iniciaron con su disparadera y a la gente no podía auxiliar a los que aún estaban con vida. Nos fuimos para una finca cuando empezó ese carro blanco. Vos escuchás los relatos de estas personas y es realmente desgarrador ver cómo los paramilitares se declaraban como una fuerza que buscaba defender a la población, pero a las 9 de la noche estaban matando a los jóvenes. Oye los testimonios de cómo los despojaban de su ropa,
los mataban y les ponían sus cuerpos donde la gente los podía ver, dando un mensaje. A las personas las torturaban. Hacen que el río, las calles y los puentes se manchen de sangre, dando un claro ejemplo y enfatizando en la crueldad de los victimarios, mostrando así las atrocidades que pueden causar. Eso es realmente terror. Ahora hablar de la masacre del Salado, eso es realmente una completa calamidad. El solo hecho de recordar cómo las personas se les filaba en la cancha y de cómo eran sacadas de sus casas para ser asesinadas. Esto es completamente un horror. Ver cómo los paramilitares rodearon el pueblo para que nadie pudiera escapar. Se siente una gran impotencia al saber que 10 minutos después de que estos se fueron, llegó el ejército. Solo basta conocer, por ejemplo, la masacre de Dos Quebradas en el departamento de Antioquia, para ver cómo quedaban los pueblos después de la gran hazaña de los paramilitares. Eso es realmente un horror. Es triste cómo los que más sufren son los campesinos, indefensos. Es interesante preguntarse dónde carajo estaba el ejército mientras estaban asesinando a las personas. ¿Y por qué el ejército estaba cuidando a los paramilitares de la guerrilla y no a los campesinos indefensos de los grupos armados que los estaban carcomiendo como un cáncer?